Estábamos analizando, empecemos aquí. Estábamos analizando entonces la constitución del músculo esquelético. ¿Ok? Ya está, alguien estará grabando, ¿cierto? ¿Me ven o no? Luciana. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Profe, sí se ve. Ya. Y la presentación también. Sí, profe. También. Ya. Lo bueno de esto, mire que aquí tengo café, ¿viste? Pero ya no. Entonces, este bíceps, este músculo, que puede ser cualquiera, aquí está representado, ¿no es cierto?, un bíceps. El músculo es que los varones, algunos, los potencian haciendo más ejercicio. Si nosotros analizamos ese bíceps, ¿ya? Es el músculo esquelético. Existe un fascículo, en cual vale decir un grupo de fibras musculares. Está ahí. Pero si nosotros analizamos una fibra muscular, parece la célula muscular o fibra muscular. Esta célula muscular está compuesta por miofibrillas, que aquí está, donde está el puntero láser, aparece. Amplia, es una miofibrilla. ¿Ok? Estas miofibrillas, ¿no es cierto?, van a constituir unidades denominadas las sarcómeras, que va de una línea Z a otra línea Z. ¿Cierto? Y la sarcómera está constituida por miofilamentos finos. Eso es lo que lo escribí ayer. Pero hoy día no aparece. Eso de color celeste. ¿Ya? Miofilamentos finos. Y también está compuesto por miofilamentos gruesos, donde está mi puntero. Eso de color rosado intenso, rojo. ¿Ok? Si esto mismo lo proyecto ahora, ¿no es cierto?, en microscopía, eso es lo que se observa. Una sarcómera. Pero ahora, fíjate que la sarcómera no quiere cambiar, ¿no? La sarcómera, si yo la veo, ¿no es cierto?, la constitución va de línea Z a la otra línea Z. A esta línea Z. Y está constituida por media banda I. Eso le escribí ayer. Aquí, media aquí, media 1, rayita 2, media banda I, una banda A y media I. Eso lo escribí ayer y hoy día no sé por qué no aparece. Porque no lo grabé nunca. Entonces una sarcómera está constituida por media banda I, una banda A entera, de aquí a acá, y media banda I. ¿Ok? Nosotros analizamos la constitución molecular de una sarcómera. Aquí está una molécula ahora. Y la sarcómera va de línea Z, línea Z. De aquí, esta línea Z va a aparecer luego a línea Z. Y está constituida la sarcómera por dos tipos de miofilamentos. Unos miofilamentos finos, esos que aparecen ahí. Esto. La otra diapositiva están de color celeste. Y miofilamentos gruesos, que aquí aparecen de negro, pero la otra diapositiva están de rojo. ¿Fijan? De tal manera que los miofilamentos finos van desde la línea Z de esta acá, va a aparecer luego, no sé por qué ahora no aparece. Entonces, estos van de línea Z hacia el centro de la sarcómera, pero no llegan al centro. Ya están constituidos por filamentos finos de actina F. Y para que me entiendan, está la línea Z. Aquí tengo la G, que al agrupar este doble enlace con una cuenta de un rosario o los collares de perla, y forma entonces el filamento fino. ¿Ya? Y hasta aquí, donde está mi puntero. O ahí. Insisto, van de la línea Z tratando de alcanzar el centro, pero no lo logran. ¿Ok? Y están constituidos por la actina F, esa que está ahí. Luego tengo los filamentos gruesos, estos que están acá, que son estos que están acá. Estos miofilamentos gruesos están constituidos por moléculas de miosina. Y van desde el centro de la sarcómera, luego va a aparecer este análisis, hacia la línea Z, pero tampoco logra alcanzar la línea Z. Estamos analizando entonces los filamentos finos. Filamentos finos. ¿Ok?
De tal manera, ¿cómo se constituyen los filamentos finos? Voy a volver un poquitito atrás. Avancé un poco con los filamentos gruesos. Hacemos extracción de eso. Y seguimos con los filamentos finos. Aquí tengo los monómeros de actina G. ¿Se fijan? La actina G, por eso, aquí están desmontados. Se agrupan formando como un collar de perla para formar la actina F, esta que está aquí abajo. Pero participan estas dos moléculas. La tropomiosina, que tiene 40 nanómetros, 400 amperes de longitud, y justo ahí en ese punto existe otra molécula denominada troponina. Si eso ahora lo montamos, ¿ya? Vamos a ver que el filamento fino, el filamento de actina, está constituido entonces. La actina G forma un doble enlace que forma la actina F, esta que está acá, o filamentosa. La actina F, toda esta que está acá, es una doble cadena de esta molécula que se denomina tropo, que mide 40 nanómetros, de aquí a acá, o por último de aquí a acá, 40 nanómetros. Y justo en ese punto, los 40, hay otra molécula con 3 unidades, denominada troponina. ¿Y cuáles son? Aquí está la troponina I, la troponina C y la troponina T, que ahora va a aparecer ahí. La actina y esta es la tropomiosina. Y ahí está la troponina. ¿Se fija? Y acá tengo la troponina I, inhibitorias, para que no siga la contracción, troponina C y la troponina T. Así está constituido entonces el filamento F, o filamento fino. Esas son las unidades de troponina. Y acá, la troponina es como un gatillo, que una vez que se activa, se produce el deslizamiento fino sobre los filamentos gruesos que vamos a ver en la contracción muscular. Hasta las regiones de actina se van a unir a la miosina. Todas estas regiones. Dicho esto, entonces, vamos a ver cómo está constituido el filamento grueso, que ya un poco adelante. ¿Cuál es el filamento grueso? Dice que está ahí. ¿Dónde lo tengo acá? Perdón, acá lo tengo. ¿Se fija? Está constituido por moléculas de miosina. ¿Ok? De tal manera que si nosotros armamos esta molécula de miosina, es esta. Esta es la molécula. La molécula de miosina tiene una forma un protocolo y está constituida por 2 unidades. Una miosina ligera o liviana, tiene 150.000 Dalton, ese es su peso molecular, y una meromiosina pesada, esta, que tiene un segmento, S1 y un segmento C2. El segmento S1 pesa 120.000 Dalton, y el segmento S2 tiene un peso molecular de 60.000 Dalton. En clase le explicaba yo cómo significa el Dalton. Se saca cuánta molécula de carbono tiene, cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno, etcétera, nitrógeno. Y ahí sale el peso molecular, este que está acá. Si sumamos 60 más 120, me da un total de 180, mayor que 150. Por eso se llama meromiosina pesada. En cambio, esta se llama meromiosina ligera o liviana, porque pesa 150.000 nada más. Este es mayor, más pesado. Y fíjate, tiene 2 cabezas, que son importantes. Ya, estas 2 cabezas. Seguimos entonces la distribución de este filamento grueso. Aquí están las 2 cabezas. Aquí tengo una cabeza y tengo la otra. ¿Se fijan? Siempre existen 2 moléculas de miosina o son de a par, donde cada molécula están entonces mirando hacia la actina F. Por eso le puse 1 y 2. Luego también repetí lo mismo. Aquí 1 y 2, 1 y 2 y 1 y 2. Pero no lo grabé. Pero aquí están los pares, 1 y 2, igual que acá. 1 y 2, 1 y 2. Siempre están de a par, igual que acá. Lo malo es que aquí no aparece la otra contraparte. Siempre están mirando así, porque estas son las que actúan con la actina, ¿ya? Que vamos a ver en la contracción muscular. De tal manera que cuando se produce la contracción muscular, aquí tengo la sarcómera,
Aquí está la línea Z, aquí está la línea Z de una sarcómera relajada. Aquí está la media banda I, ¿se fijan? Solamente la mitad. Una banda A, todo esto negro que está aquí. Aquí está la llave, y ahí está la banda A. Y media I. Al medio de la banda A tengo la banda H, todo esto. Y al medio de la banda H está la línea M, esto que está acá. ¿Ok? ¿Por qué es así? Porque aquí en la media banda I solamente hay filamento delgado. En la banda A tiene filamento delgado y filamento grueso. ¿Se fijan? Delgado y grueso, delgado y grueso. En la banda H solamente filamento grueso. ¿Se fijan? No tengo filamento delgado. Y en la línea M es el punto donde se inician. Para acá los filamentos gruesos y para acá para el otro extremo. Cuando se contrae el músculo, también se contraen todas las sarcómeras del músculo, todas. Por lo tanto, al contraerse, ¿no es cierto?, la sarcómera, se produce el deslizamiento de estos filamentos finos sobre los filamentos gruesos. ¿Se fijan? De tal manera que ahí están las cabezas de pares de la miosina. Por eso todas están mirando doble par, para arriba, para tener contacto con filamentos finos, y para abajo. ¿Qué pasa en una contracción? La sarcómera sufre modificaciones. Por ejemplo, desaparece la banda ahí, no está. Y aquí tampoco. Y aquí lo escribí. Cuando se contrae el músculo, se contrae, entonces la sarcómera sufre un acortamiento. Desaparecen las medias bandas I. ¿Ya? Aquí me faltó colocarlo, porque recién lo puse. Desaparece la banda I. Anótelo. ¿Ok? Vamos a anotarlo porque después me dice el profesor no lo dijo. Desaparece la media banda I. Ahí sí, y vamos a grabar. Y ahora ampliamos. Ahí sí. Desaparece entonces las medias banda I. ¿Y cuál más? La banda H. Esta que está aquí. Aquí no tengo banda H. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que se conserva? La banda A. Toda esta. De aquí a acá. Toda esta. De aquí a acá. Voy a cambiar punto láser. Entonces, se conserva la banda A y se conserva la línea H. ¿Ok? Ahí está escrita ahí. Esto ocurre en todas las sarcómeras, por eso uno dice, la fibra muscular sufrió entonces una contracción. Y eso es lo que nosotros decimos, se contrae el músculo, se acortó. Pero molecularmente está pasando eso en cada sarcómera. ¿Ok? Permiso. Sí. Ok. Ahí entonces, hemos visto cómo se produce la contracción. Y ahora, bueno, el mecanismo de la contracción, hay que estar muy atento ahora. Fíjense que aquí tengo el miofilamento grueso de miosina. Y aquí tengo el miofilamento delgado de actina. Y lo escribí aquí. ¿Ya? La contracción muscular es el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Y se inicia con el ingreso de calcio al sarcoplasma, o sea, el citoplasma de la célula muscular. ¿Ok? Y este calcio se va a unir entonces a la troponina C, a esa que está ahí. Ahí está el ion calcio. ¿Ok? De tal manera que al unirse ya a esta, a la troponina C, hace girar esta molécula de troponina. Hace girar hacia abajo. Pero al girar hacia abajo, genera aquí una presión sobre esta molécula, que es la tropomiosina. La empuja hacia abajo. Pero al empujarla hacia abajo, deja el sitio activo de la actina, ese que está jurado. Todo esto que estoy diciendo está escrito, que luego lo muestro. ¿Y qué hace la cabeza de la miosina? Al tiro interactúa con esto.
y actúa con ese, y así empieza a cortarse entonces, ¿no es cierto? O deslizarse el filamento fino sobre el filamento grueso. Todo eso que le dije lo voy a leer ahora, ¿no es cierto? Y el calcio hace que gire entonces la subunidad de la troponina C, ya está girando, busca la troponina T, entonces, esa que está, la troponina T, ya empuja la troponina T a la unidad de tropomiosina. Esta es la tropomiosina, esta que está aquí. Esta es la T. Empuja hacia abajo la T a la tropomiosina. Pero al empujar la troponina T hacia abajo, deja el sitio activo. Ahí está, el sitio activo de la actina. Y aquí está empujándolo. Entonces, al crear el sitio activo, se une inmediatamente la cabeza de la miosina que tiene actividad ATPasa y se compone en ADP más fosfato y energía. Y esta energía entonces que se produce hace que se vaya deslizando entonces hacia la siguiente actina, hacia la siguiente actina. ¿Se fija? Y esto es lo que uno llama entonces el acortamiento de la fibra muscular, porque esto es cíclico. Se conservan 1, 2, 3, 4, 5, cuantas moléculas tenga. Esta, la troponina I, una vez que se produce la contracción, gira nuevamente acá. Y esta es la inhibitoria, para que no siga la contracción tetánica, ¿ya? Contracción que permanece. Entonces la secuencia de las se acortan, lo que produce el acortamiento de la célula muscular o fibra muscular. Y aquí reescribí esto recientemente, no le puse movimiento porque recién lo hice cuando me di cuenta que me falta esta información. Ahí está el ion calcio que se une a la troponina C, en la que yo primera noche tenía todas las secuencias de desarrollo. Pero cuando se ingresa el ion calcio se une al tiro a esta troponina C y esto hace que gire hacia abajo entonces, pero esta troponina T empuja la tropomiosina y al crear descubre este sitio, porque antes estaba tapado, ahí está tapado, lo descubre, inmediatamente esta cabeza de miosina pega el choque ahí, actúa porque tiene, y esa energía le sirve a ir, entonces el salto a la siguiente, el salto a la siguiente. Y eso entonces la sarcoma se empieza a cortar. Y eso es lo que llamamos después contracción muscular, porque todo el músculo se acorta. Aquí están los mismos mecanismos, se fija, aquí está la tropomiosina que tiene el sitio activo de la actina tapado. Y aquí tenemos la troponina, con la I, la C y la T. Cuando entra el ion calcio, se une entonces a la troponina C. ¿Qué hace? Que gire esto, y al girar esta troponina T empuja abajo, hacia abajo, la molécula de tropomiosina. Pero empujarla hacia abajo descubre el sitio activo de la actina. Toda la actina tiene sitio activo, ahí y ahí. Solamente está como ejemplo esto. Y actúa inmediatamente en la cabeza miogina, uniéndose. Pero como tiene actividad ATPasa, ya se desdobla en ATP, ADP y energía. Entonces la energía permite que salte la siguiente, la siguiente y la siguiente, y todas las sarcómeras empieza a cortar. Entonces la imagen de arriba, ¿no es cierto? El sitio activo está tapado o está bloqueado por la tropomiosina. Y la miosina en la cabeza no puede actuar con la actina porque está tapado. ¿Fija? Pero al ingresar el calcio, ¿no es cierto?, a la fibra, este se une a la troponina C. Y hace que gire esta molécula. Pero al girar, ¿no es cierto?, esta molécula, esta troponina T, empuja hacia abajo a esta tropomiosina. Pero al empujarla hacia abajo, descubre el sitio activo de la actina. Inmediatamente la cabeza de miosina actúa. ¿Se fija? Entonces pega aquí un gatillazo, salta para esta, otro gatillazo, otro gatillazo, otro gatillazo. Y así entonces empieza a cortar, ¿no es cierto?, la sarcómera. Por eso se dice que el filamento fino, o de otra manera, durante la contracción muscular, la sarcómera sufre alteraciones. Se produce el deslizamiento fino sobre los filamentos gruesos, por este mecanismo, ¿no es cierto?, de atracciones del ion calcio hacia la troponina C. Y esto hace un cambio conformacional
le empuja hacia abajo, ¿no es cierto? Y deja entonces el sitio activo de la actina. Esa es la contracción muscular. ¿Cómo llega el estímulo para la contracción muscular? Indudablemente aquí tengo el músculo, la fibra muscular. Acuérdense que músculo es lo mismo que fibra. Y aquí tengo un nervio. Aquí tengo el telodendrón, cómo se ramifica. Pero los puntos de sinapsis es lo que se denomina la placa motora. ¿Ya? Entonces la sinapsis ocurre entre una fibra muscular y el músculo a través de una placa motora. Si yo llego entonces, aquí está el estímulo, la contracción, que a través de una fibra nerviosa, produciéndose una sinapsis entre la célula muscular o fibra muscular y la fibra nerviosa. Esa sinapsis es a través de la placa motora, esta que está acá, terminal, que se ubica en las células musculares. Benjita, estoy en clase, ya, con respeto. Se me fue. Tengo mi sobrino aquí, ya están grabando. Se me fue. Ya, listo. Disculpen, señorita, pero tengo al lado a mi nieto que está jugando, parece el computador en vez de estar trabajando. Bien, sigo entonces con este análisis. Aquí tengo el análisis músculo y la fibra muscular, y lo hace a través de esta placa motora, esa que aparece ahí. Aquí tengo la ramificación del axón, y estos son el telodendrón, que son como raíces de una planta. Pero este punto acá, donde se hace sinapsis, con la fibra muscular es la placa motora. Ya, placa motora. ¿Qué está ocurriendo ahí? Fíjense que los telodendrones, que son las ramificaciones, terminan en una expansión terminal, que se denominan los botones terminales, de amarillo. Y aquí es donde se elabora el neurotransmisor, para propagar el impulso nervioso. Entonces viene el estímulo, aquí se sintetiza el neurotransmisor, lo libera la fibra muscular y se produce entonces lo que hemos visto ahora. Entra calcio, ¿no es cierto? Se une a la troponina C. Todo lo que hemos visto ocurre justamente por esta sinapsis. Aquí tengo el botón, este botón terminal lo voy a ampliar con mayor aumento. Aquí tengo. Ese es el botón terminal. Aquí está cómo se produce la formación del neurotransmisor. El neurotransmisor que estimula la contracción muscular es la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, es la acetilcolina. Pero ¿cómo se forma? Se forma localmente, aquí en el botón terminal, porque los otros neurotransmisores se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, en el soma neuronal. Este es local. ¿Ya? ¿Y cómo se produce? Por la actividad de la mitocondria se produce la acetilcoenzimo A. Ahí, acetilcoenzimo A. ¿Ya? Entonces, aquí lo escribí, la acetilcolina se biosintetiza localmente. Los otros neurotransmisores lo hacen en el soma neuronal, en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo empieza entonces? La formación, la mitocondria libera entonces la acetilcoenzimo A. ¿Ya? De tal manera que esta acetilcoenzimo A se une a una colina. La colina nosotros la proporcionamos por las proteínas que nosotros consumimos. Entonces se une a la colina y mediante una enzima que se llama acetilcolinesterasa forma, ¿no es cierto?, el neurotransmisor denominado la acetilcolina. Y esta acetilcolina se guarda en esta vesícula, ¿ya?, sináptica. Entonces, la acetilcoenzimo A se une a la colina, aminoácidos comprobados por nuestra dieta proteica, ya sean de origen animal o vegetal, mediante la acetilcolinesterasa, esta que está aquí, para formar neurotransmisor acetilcolina. ¿Ok? Que se lo ve en una membrana acá, puesto por el retículo endoplasmático liso.
formando esta vesícula presináptica, que tiene neurotransmisor, más ATP y más prostaglandina, toda esta vesícula. Cuando viene el estímulo ahora, por fuera del nervio, viene la onda despolarizadora. Luego despolarizadora. Se abren canales de sodio. ¿Ya? Eso es lo que hace, lo vamos a ver en un instante más, de tal manera que al abrirse, ¿no es cierto?, los canales de sodio, esto queda con un voltaje. Pero como también aquí el autor de esta diapositiva no lo puso aquí, se abren también los canales de calcio controlados por este ingreso de potasio, de sodio, perdón, lo cual entonces son sensibles y se abren. Cuando entra calcio acá a esta región, ¿se fija? ¿Qué hace? El calcio hace que se fusione esta membrana. Y al fusionarse, se libera el neurotransmisor. Acá, la acetilcolina. También se libera el ATP y la prostaglandina. Pero esto es lo que importa. La acetilcolina se pega acá, ahí, y se abren estos canales de sodio. Al abrirse estos canales, entra sodio y se propaga entonces la onda despolarizadora por toda la fibra muscular. Sí, lo que hace, ¿no es cierto?, la sinapsis es permitir el ingreso de sodio al interior de la célula, en el punto de sinapsis. Y eso es lo que se llama la onda despolarizadora. Pero, para que no siga actuando, ¿se fija? Esto, la acetilcolina, se descompone en acetato y colina. La colina la reciclamos nuevamente y la incorporamos, pero como nuevamente hay acetilcoenzima A, hay nueva formación de el neurotransmisor que se denomina la acetilcolina. ¿Ok? Pero la membrana esta, para no estar gastando ATP, que el músculo, el retículo endoplasmático liso sintetiza nueva membrana, se recicla, porque esta membrana tiene asociada una molécula denominada la clatrina, en la que se reutiliza entonces la membrana para la formación de nuevos neurotransmisores. Y así no gastamos energía en síntesis de membrana. Probablemente lo van a ver entonces la función de la clatrina en biología celular. De tal manera entonces que la formación y liberación del neurotransmisor, ¿cierto?, al ingresar calcio al botón, hace que se fusionen las vesículas presinápticas y se libere el neurotransmisor. El neurotransmisor abre los canales de sodio aquí, esto, para que genere una onda despolarizadora en la membrana, entonces en la fibra muscular, la que se propaga por todas las células o fibra muscular. Para que la acetilcolina no siga actuando, se descompone mediante la enzima acetilcolinesterasa, formando acetato y colina. La colina ingresa nuevamente a la célula para la nueva formación del neurotransmisor. De tal manera que la membrana de la vesícula, una vez liberado el neurotransmisor, para que formando nuevas membranas y gastar ATP, se recicla, porque están unidas a clatrina. ¿Ya? Y nuevamente se utiliza la membrana para otras moléculas del neurotransmisor. Y ese es el mecanismo que tiene, ¿no es cierto?, el sistema de eliminación o están tocando. Entonces, para eliminación de neurotransmisor. ¿Ok? Disculpe, pero a ti que tengo ruidos ambientales, son mis nietos que me generan ruido. Les dije, no metan boche porque estoy en clase, pero son niños. Disculpen, ¿eh? ¿Cuánto? No importa, profe. Muchas gracias. Ustedes tienen sobrinos, imagino que es igual. ¿Ok? ¿Y dónde está la señorita delegada? No está en clase.
Parece que no está. ¿A dónde está? ¿Quién La Antonia sabe? tampoco está, po. Bueno, sigamos nuestra grabación. Ya está. Vamos a lo nuestro. Y disculpen los ruidos ambientales. De tal manera que es el mecanismo de la liberación de formación de neurotransmisión y liberación de neurotransmisor. Veámoslo aplicado entonces ahora a una célula muscular. ¿Cómo llega el estímulo? El estímulo llega por la onda de polarización por la membrana plasmática, por esta zona, por el sarcolema. Pero fíjense, el sarcolema, fíjense, sigue el puntero, se modifica acá, ¿se fija? Y se introduce al interior de cada célula mediante unos tubos que van rodeando a cada miofibrilla. Y estos se llaman tubos T o tubos transversos. Ayer lo escribí, pero no apareció aquí. Yo le digo que no lo grabé lo que hice ayer, la modificación. Entonces, la onda despolarizadora viene por mi, fíjense, igual que mi puntero, de la sinapsis, llega a la fibra muscular por la membrana celular, esta aquí, que se denomina el sarcolema, ¿ok? Pero en el sarcolema, ¿no es cierto?, la onda despolarizadora se introduce al interior de la célula muscular por estos tubos transversos, o tubos T. Estos tubos transversos son prolongaciones del sarcolema en forma tubular, y ellos rodean entonces, rodean a cada miofibrilla de la fibra muscular. De tal manera que se introduce al interior la onda despolarizadora, ¿no es cierto? Ya estamos dentro de la célula muscular. Ahora, aquí tengo una célula muscular, estas son, los rosados son las miofibrillas. Estos son los túbulos T, túbulos transversos, esos van a aparecer aquí. Son los tubos T o tubos transversos. Y está compuesto entonces por numerosas impaginaciones de la membrana plasmática o sarcoplasma o sarcolema en forma tubular. ¿Se fija? Y que recibe el nombre de tubo T porque forma esta estructura como un T. Los tubos T penetran a todos los niveles de la fibra muscular, rodeando a cada miofibrilla. Ahora, el retículo sarcoplasmático, que es este que está ahí, forma un compartimento membranoso de las cisternas aplanadas, es lo que aparecerá ahí. ¿Ya? Y conductos, cisternas aplanadas, esta que está aquí, y conductos son estos. Y sirve entonces como reservorio para los iones de calcio. Entonces, fíjate que estos retículos que son como conductos que se anastomosan, que se unen, en esta zona forman las cisternas terminales. Y ahí se secuestra el calcio. ¿Y qué es lo que forma? Una triada. Y aquí está la triada. Estas cisternas terminales, más un túbulo T, son 2, más otra cisterna terminal, son 3, por eso se llaman triada. Son 3 componentes. ¿Ya? Son 3 componentes. 2 cisternas terminales y un tubo T y forman la triada. Sigamos nuestro análisis. Cuando la onda despolarizadora llega por el tubo T, estimula la liberación entonces de las cisternas terminales del calcio. Se libera calcio acá, ¿no es cierto? De manera que el tubo T entonces localiza entre las 2 cisternas, ¿no es cierto? Pero otro dato, fíjense, esta actividad está a nivel de la banda A, donde termina la banda A de una sarcómera. ¿Ok? Entonces, estas son las que estimulan entonces, ¿no es cierto?, el tubo T, la onda despolarizadora, y hace que estas cisternas terminales liberen calcio. Entonces, al estar calcio adentro, se va a unir a la troponina C. Y hace el mecanismo que hemos visto. La troponina C va a empujar, ¿no es cierto?, a la troponina T, o para que empuje a la tropomiosina, para que el sitio activo de la actina. Y al estar sitio activo, se une inmediatamente la cabeza de la miosina con el sitio activo y se produce el deslizamiento. Y eso es lo que decimos nosotros contracción muscular.
Y aquí están, ¿no es cierto?, las cisternas terminales, y forma entonces la triada, y está en la altura entonces la banda A, ¿ya? Y la banda I. Por eso dice que en el músculo esquelético, ya, ojo, un dato, existen dos triadas, ¿no es cierto?, a diferencia del músculo, otro tipo, el cardíaco, que existe una por cada sarcómero. El músculo esquelético existen dos triadas. ¿Ok? Esta es la línea Z, esta es la banda H, ¿no es cierto? Esta es la sarcolema y la miofibrina. ¿Cómo llega el estímulo a la contracción? Aquí tengo, ¿no es cierto?, una fibra ahora hasta lo largo. Aquí el autor dejó esto, el tubo T, ¿no es cierto?, que sobresalga. Entonces, ahí tubo transverso, tubo T. Aquí tengo las cisternas terminales de retículos sarcoplasmáticos. ¿Ok? De tal manera que la onda despolarizadora, para abarcar el estímulo de la contracción muscular, llega al interior de cada célula muscular por los túbulos T, estos que están acá, que están adyacentes a las cisternas terminales, que genera un estímulo para que se libere el calcio secuestrado, que se encuentra secuestrado en las cisternas terminales. Y se encuentra secuestrado porque está unida a una proteína denominada secuestrina. De tal manera, cuando llega el impulso nervioso, la secuestrina libera el calcio. Y el calcio, entonces, se pone ahí, al estar liberado, entonces, se va a unir a la troponina C, lo que genera todos los mecanismos para que quede el sitio activo de la actina, ahora libre. Es decir, entonces, empuja hacia abajo la troponina C, ¿no es cierto?, a la troponina, y como la troponina, ¿no es cierto?, está unida a la tropomioxina baja. Y al bajar, descubre el sitio activo, que antes lo tenía tapado, de la actina. Pero inmediatamente, la cabeza de miocina, al ver el sitio activo libre, se une, porque tiene actividad de TPase. Pero esa energía, ¿no es cierto?, permite para saltar a la siguiente molécula de actina, que está libre el sitio activo, a la siguiente. Por eso toda la sarcoma se contrae, y eso es lo que llamamos la contracción muscular, porque interiormente se produce el acortamiento de la sarcómera. ¿Ok? Y eso es lo que denominamos entonces la contracción muscular. Ahora, calcio es disponible para la reacción actina y miocina, pero después de la contracción muscular, el calcio debe eliminarse, pero debe volver a las cisternas terminales, vale decir, se introduce nuevamente el calcio a las cisternas terminales y se une a la secuestrina, y ahí se mantiene hasta el siguiente estímulo. Porque si no, sigue la contracción. Y eso es lo que ocurre en ciertas patologías. Por ejemplo, la contracción tetánica, ¿no es cierto?, que se produce cuando nos pinchamos con una cabeza de clavo que estaba oxidado, que tenía tétano, genera esa contracción tetánica en las personas. Ok. Contracción sostenida, que nunca deja de digamos, estar relajada. Entonces, para que no siga la contracción tetánica o contracción permanente, el calcio se recupera y se vuelve entonces a las cisternas terminales, y ahí se queda entonces unido a la secuestrina y se encuentra secuestrado hasta el siguiente. Entonces, los envíos rápidos de calcio logra por el trabajo combinado de retículos sarcoplasmáticos y el sistema de túbulos transversos. ¿Cuáles son los tubos transversos? Los túbulos T. El estímulo nervioso llega entonces por la placa motora. Y aquí tengo la placa motora. ¿Se fijan? Entonces aquí llega el estímulo, y llega acá el estímulo. ¿Ok? Aquí se libera el neurotransmisor, que es la acetilcolina. La acetilcolina abre los canales de sodio. Entra sodio y sigue la onda despolarizadora para acá, y entra en la onda despolarizadora por los tubos T. Esos que están ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los tubos T? Como están rodando cada miofibrilla, ¿no es cierto?, hace que se libere el ion calcio desde las cisternas terminales. ¿Para qué? Para que se una entonces a la troponina
C. Y se produzca todo el mecanismo que hemos estado diciendo. De aquí tengo, por ejemplo, con menor aumento las placas motoras. Aquí tengo el tubo T transverso, aquí tengo igual que acá, tubo transverso, tubo T. Entonces, al liberarse la acetilcolina, se genera una onda despolarizadora que se conduce al interior de las células por los tubos T. Los tubos T generan un estímulo para que se libere el calcio. ¿De dónde? De las cisternas terminales, del retículo sarcoplasmático, el que se encuentra secuestrado en su interior por la proteína secuestrina. Liberar el calcio se une a la troponina C y hace un cambio conformacional, empujando la tropomiosina hacia abajo, dejando entonces libre el sitio activo de la actina que se encuentra atrapado por la tropomiosina. Pero al quedar libre, se une inmediatamente la cabeza del miocina. Es como que está esperando a que quede libre para unirse. Y se produce la unión entre esa cabeza de la miocina, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, eso hace que la sarcómera se acorte. Por eso dice que la contracción es por el acortamiento de la sarcómera. ¿Y cómo? Por deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Por eso, los filamentos gruesos nunca se acortan. Aquí la cabeza, el sitio activo, ¿no es cierto?, es ocupado por esta molécula miocina, pero cuando entra calcio al interior, ¿no es cierto?, ya sabemos cómo entra calcio, porque la célula entonces, ¿qué pasó? Ya. Porque la célula, ¿no es cierto?, al estar sodio se produce una onda despolarizadora que estimula entonces los canales de calcio, que son voltajes sensibles. Se abren los canales de calcio, entra calcio al interior, este que está acá. De tal manera que al entrar calcio se une a la troponina C y aquí sufre un cambio conformacional, lo empuja hacia abajo. ¿Ok? Al empujarlo hacia abajo, entonces, empuja también hacia abajo esta molécula de tropomiosina, pero al empujarla deja el sitio activo de la actina libre. Y eso hace que la cabeza de miocina se una inmediatamente. Y ocurre en esa cabeza la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y así se produce el acortamiento entonces de la sarcómera y como consecuencia la contracción de toda la célula muscular. Ok. De tal manera que así se produce la contracción. Pero nosotros, los humanos, los animales, los vacunos, qué sé yo, tenemos tipos de fibras musculares. Tenemos 3 tipos de fibras musculares. Una fibra, una fibra roja que se denomina. Son estas que están ahí. Esas son las fibras rojas. La fibra roja, ¿ya?, tiene un alto contenido de citocromo y mioglobina. Obtienen el ATP o la energía a través del proceso de oxidación fosforilativa, o sea, el ciclo de Krebs. Acabamos recién de hablar de eso, ¿no es cierto? Y por lo que posee gran cantidad de mitocondrias. Por esa razón. Porque en las mitocondrias se está produciendo entonces la oxidación fosforilativa. Estas fibras son de contracción más lenta y continua y se encuentran en los miembros de los mamíferos. Es cuando comemos un asado, ¿no es cierto?, un bife, qué sé yo. Las otras son las fibras blancas. ¿Cuáles? Esas que están ahí. Estas son las que tienen las aves. La pechuga, por ejemplo, es fibra blanca. Pero fíjense que los tutos, el corto, de repente tiene unos fascículos musculares medio oscuros cuando uno consume un pollo. Esa es fibra roja. Y el resto es blanco. Estas fibras blancas están con bajo contenido de citocromos, mioglobina y mitocondria. Porque tiene pocos mitocondrias, tiene pocos citocromos. Obtiene energía a través de la glicólisis, o sea, el ciclo anaeróbico. Y son de contracción rápida e intermitente. Por eso el músculo pectoral de las aves les permite entonces movimientos rápidos de las alas, ¿ya?, e intermitentes. Por eso pueden volar. Además, porque es muy liviano, porque los huesos tienen aire. Entonces eso le permite volar por las contracciones rápidas e intermitentes.
de la fibra blanca. Tengo fibra intermedia que están ahí. Presenta características intermedias entre los dos tipos. O sea, no tiene mucha mitocondria, o medianamente cantidad de mitocondria, ¿no es cierto? Y pueden hacer ATP, entonces, sostener ATP mediante la fosforilación oxidativa o la glicólisis. Pues son fibras intermedias. Ahora, el músculo cardíaco es el que forma el corazón. El músculo cardíaco tiene los mismos componentes moleculares y la misma organización de los filamentos contráctiles del músculo esquelético. En consecuencia, las fibras musculares cardíacas poseen contracciones, tracciones transversales, que son las que están así. La banda clara y la banda oscura que mencioné para el músculo esquelético. Es lo mismo. Además, las fibras musculares cardíacas poseen bandas cruzadas, denominadas discos intercalares, esto, que son como escaleras de como peldaño de una escalera. ¿Ya? ¿Se fija? Un peldaño, otro peldaño. ¿Ok? Eso es la diferencia. Bueno, los discos intercalares, este que está acá, son sitios de adhesión muy especializados entre las células contiguas, como que son puntos de apoyo entre una célula y otra. Esta adhesión célula-célula lineal de las fibras musculares cardíacas produce una fibra de longitud variable. La fibra muscular cardíaca posee uno o dos núcleos centrales. Son de forma cilíndrica, pero más corta. Algunas de las células musculares cardíacas de una fibra pueden unirse a otras mediante de los discos intercalares o para crear una fibra ramificada. Vamos a ver que son ramificadas las células. Por eso el corazón se contrae al unísono, porque está todo el perímetro de la célula está, digamos, unida a las otras células vecinas. Y tengo el corazón, fíjense, auricular, manda la sangre a las ventrículas, aquí está la contracción ventricular, ¿se fija? Cuando se contrae este ventrículo izquierdo, manda la sangre a la circulación sistémica por todo el organismo. Cuando se contrae el ventrículo derecho, manda la sangre hacia el pulmón para oxigenarse. ¿Ok? De tal manera que primero ocurre esta contracción de la aurícula para mandar hacia abajo, ¿no es cierto?, la sangre de aquí, o a los pulmones, o a la circulación sistémica. El origen del músculo cardíaco es igual que lo anterior. A través de los mioblastos, que son estos, van a formar los miotúbulos, y los miotúbulos, la fibra muscular cardíaca postnatal. ¿Cuándo ocurre? Empieza en una etapa muy temprana durante el periodo embrionario, cuesta en la fase de gastrulación, más o menos en la cuarta semana, muy prematuramente. ¿Cuáles son las características del músculo cardíaco? Aquí está. Fíjense. Primero que una forma alargada, claro, para justificar la contracción, porque digamos una estructura redonda no se contrae mucho, mientras que uno se acorta mucho. En cambio, es alargada, ¿no es cierto?, tiene capacidad de acortamiento, y el acortamiento es muy efectivo. Presenta uno o dos núcleos centrales, eso que están aquí los anticos, eso que están ahí, que son largas, presentan uno o dos núcleos centrales. La mayoría tiene un núcleo acá, pero hay células que tienen dos núcleos. Se ramifican las flechas, se fijan. Emiten entonces ramificaciones citoplasmáticas, se unen a otras ramificaciones de células vecinas. Entonces están intercomunicados entre ellos, porque presentan ramificaciones laterales. Y pueden ser unas bandas escalariformes o discos intercalares, ¿no es cierto? La cabeza de la flecha. Ahí donde termina esta célula y se une a esta célula. Esas son las bandas escalariformes. Así es el ¿Son como músculo. las rayitas, profe, o no? ¿Perdón? ¿Son las rayitas esas que se ven, o no? ¿Cuál, hija? ¿Son las rayitas que se Esa. ven ahí en eso? Sí. Estos son los discos intercalares. Ah, ya. Ya, Luciana.
Aquí tengo otra diapositiva. Lo mismo, pero fíjense, un corte longitudinal del músculo cardíaco y un corte transversal. Aquí con la fibra alargada, con un núcleo central, pero puede tener dos núcleos. Tienen ramificaciones laterales, ¿cuáles? Miren, a ver, una más eficiente, esta, ya. Otra, esta viene saliendo aquí. ¿Se fijan? Entonces están intercomunicadas entre sí. Y tiene los discos intercalares, esas rayitas que aparecen ahí. Esa que están ahí. Esa que están ahí. Esa. Ahora, este es el corte transversal. Ese, el corte transversal, las células musculares, no es tan homogénea como el músculo esquelético. El músculo esquelético, si lo cortamos transversalmente, aparece como igual que un salame, rondita. En cambio, estas no. Porque puede ser, voy a suponer, que aquí tengo al centro la célula muscular, pero y está el núcleo. Y aquí viene entonces una ramificación. ¿Se fijan? Entonces, ninguna célula es igual a otra, porque va a depender dónde pasa el corte histológico. Puede ser que algunas células musculares no aparezcan núcleos, claro, porque puede ser que aquí pasa el corte histológico. ¿Te fijas? Ninguna célula es igual a otra. Y esos puntitos que están ahí corresponden a las miofibrillas. ¿Ok? De la célula muscular. Aquí tengo con mayor nitidez los discos intercalares. ¿Se fijan? Son esas rayitas negras ahora. Y ahora, mire, ¿por qué se llaman discos intercalares o bandas escaleriformes? Que semejan los peldaños de una escalera, mire. Esta es una célula que hemos dicho que presenta ramificaciones laterales. Busquemos una ramificación. Ahí tengo una. Y termina en un disco intercalar o banda escaleriforme. Presenta uno o dos núcleos centrales. Este tiene, la gran mayoría, uno. Esta tiene dos, uno y dos. Dos núcleos. Aquí igual que esta, dos núcleos centrales. La musculatura esquelética es periférico núcleo y son multinucleadas, son distintos. ¿En qué se asemeja? Que presenta extracciones transversales. Bandas claras y bandas oscuras. Bandas claras y bandas oscuras. Es decir, esas son las sarcómeras. Tiene sarcómeras, igual que el músculo esquelético. Pero, entonces, las bandas escaleriformes son estructuras en forma de peldaño de escalera entre dos células musculares. Por esa razón se ven como una gruesa estructura ahí de membrana. La función, tener más apoyo durante la contracción del músculo cardíaco. Son puntos de apoyo. Ahora, nosotros analizamos el músculo cardíaco. Fíjense, esta es una ramificación, este es un núcleo central, estas son las bandas escaleriformes. Aquí hay una célula con dos núcleos, ¿se fijan? Presentan uno o dos núcleos centrales. Pero si yo analizo, fíjense, este músculo tiene más endomisio que el músculo esquelético. O sea, tiene más tejido conectivo entre las células musculares. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra característica tiene? En primer lugar, presenta relaciones transversales, estas que están acá. ¿Ok? Perdón, me equivoqué. Relaciones transversales, estas que están acá. Las bandas claras y bandas oscuras. Igual que el músculo esquelético. ¿Qué más? Presentan uno o dos núcleos centrales. Uno o dos núcleos centrales. ¿Qué más? Presentan bandas escaleriformes. Esa que mostré erróneamente recién. Esas son las bandas escaleriformes. Y están en toda la zona de terminación de la célula. Si es una ramificación, ahí hay una banda escaleriforme. ¿Se fija? Y esta es la otra célula adyacente con su ramificación. Mira, y una célula con dos núcleos. ¿Qué más? Miren, presenta ramificaciones laterales según la célula adyacente. ¿Para qué? Para que la contracción muscular sea más al unísono. Por eso el corazón se contrae al unísono. No es como el músculo esquelético. Si usted sale a trotar, después de haber trotado 10 cuadras, quiere descansar y algunas fibras empiezan todavía a tener contracción. Y usted nota,
¿no es cierto? A pesar que no está haciendo contracción muscular para acortar la extremidad para correr, ¿ya? Sirve así con la contracción, porque todavía se están liberando acetilcolina. En cambio, este no. Este se contrae al unísono, todas las células al mismo tiempo. Ahora, no sé si aparece aquí. Sí. Ve una zona más teñida, esta por ejemplo, más teñida. ¿Dónde más? Mira, en la anterior ya estaba mejor. ¿Qué aparece? Mira, en una célula, una zona teñida y una zona clara. Y una zona teñida, zona clara. ¿Se fija? Aquí, zona teñida, zona clara, zona teñida. Zona teñida, zona clara, zona teñida. ¿Por qué aparece como peldaño una escalera? Esto. Que los discos intercalares, aquí lo tengo, esto, tienen dos caras. Una cara transversa hacia abajo y una cara lateral, esa que está ahí. La cara lateral es la que no se tiñe, la cara transversa es la que se tiñe más oscura. Entonces veamos, esa es la cara transversa, perdón, no, estoy mostrando, esta es la cara lateral. Aquí la célula tiene uniones de comunicación, gap junction, pero aquí pasa el calcio de una célula a otra. ¿Qué más tienen? La cara transversa, esta. Aquí presentan interdigitación. Esta célula que se interdigita con la célula adyacente. Por eso se ve más teñida y más gruesa. Por las interdigitaciones, por esto. Esta célula presenta eso, la otra célula hace lo mismo y hace esto. Entonces, en conjunto se ve mucho más grueso. ¿Se entiende, Luciana? Sí se entiende, profe. ¿Ah? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, Luciana. Pero parece que está Luciana nomás, po. Si hay más personas. ¿Quién más está, Luciana? La Fabiana. Hola. Hola. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué constituyente hay en la cara transversa? Y en las caras laterales está en la siguiente diapositiva. Esa es la cara, entonces, transversa, disco intercalar. Encontramos ahí, bueno, ahí estamos mostrando el complemento, centro mitocondria, retículo sarcoplasmático, etcétera, etcétera. Pero aquí están los constituyentes, la banda escaleriforme. Aquí tengo la cara transversa y aquí tengo la cara lateral, cara transversa. Y esto es lo que aparece más teñido. ¿Qué es lo que tengo? Fíjense que la cara transversa presenta interdigitaciones, un video, ¿cierto? ¿Y qué más presenta? Zónula adhesión. ¿Cuál es? Esta es la cara transversa y esa es la zónula adhesión. ¿Qué más presenta? Demosoma. ¿Cuál es el demosoma esto? Entonces tiene, ¿no es cierto?, una membrana que se especializa en la adhesión, mientras las zonas adherentes y las demosomas, que son extremadamente resistentes a los demosomas durante el mecanismo de la sustentación celular. No se desprenden, se mantienen fijas para que se contraigan, ¿no es cierto?, o se deslice la sarcómera. Entonces la función es de adhesión o apoyo a la célula adyacente. Son puntos de apoyo. Eso está ocurriendo en la cara transversa. Tiene zónula adherente y máculas o demosoma. Mácula adherente o demosoma es lo mismo. Pero ¿qué tiene en la cara lateral? Esta que está acá. Tiene uniones gaps juntos, esas que tienen poros, ¿se acuerdan? Por lo tanto, o se llaman de comunicación o tipo nexo. Pues este es el paso por los poros donde pasa calcio de una célula a otra célula. Por lo tanto, produciremos calcio para ayudar a la contracción muscular. Esos son los constituyentes, entonces, de la banda escaleriforme. Esta es la cara lateral y esas son las uniones de comunicación. De tal manera que los tubos T transversos ahora, del túbulo de las finas musculares cardíacas, los tubos T son de mayor diámetro, ¿ya?, que los túbulos del músculo esquelético. Y aquí vemos un ejemplo. Ahí está el tubo transverso. ¿Cuál es? Este que está acá. Entonces, presenta 2 veces y media de mayor diámetro que los tubos T del músculo esquelético.
¿ya? Y se ubican, fíjese, otra diferencia. Se ubican en la línea Z, aquí. ¿Se fija? Y en cambio en el músculo esquelético se ubican aquí. Por lo tanto, por cada sarcómero teníamos dos tubos T, o dos triadas, tubo T más las cisternas terminales. Pero aquí se diferencia, porque aquí no forman triadas, forman diadas. ¿Y cómo ocurre eso? Que en primer lugar, el tubo transverso es de mayor diámetro, 2 veces y media de mayor diámetro. En segundo lugar, en esa lámina externa tiene almacenado el calcio. Y ahí tengo las pequeñas las cisternas terminales del artículo sarcoplasmático. Pero tengo una sola cisterna. Luego en el tubo T. Al frente no tengo repetido eso. Tengo otra, pero un poquitito contigua. Por eso forman diadas. Una, dos. Una, dos. Entonces, el músculo cardíaco se forma en diada. En cambio, en esquelético se forman las triadas. 3 constituyentes. Aquí, 2 constituyentes. El tubo T y las cisternas terminales. Una cisterna terminal. Y fíjense, revisemos. Ahí tengo una cisterna terminal, al frente no hay ninguna. Otra aquí, pero al frente no existe. ¿Se fijan? Por eso se constituyen las diadas. Aquí hay una, pero al frente no hay. Aquí hay otra, ¿no es cierto? Contigua, pero al frente no está. Entonces forma 1 y 2. 2 son los constituyentes para formar la diada. ¿Y cómo se escribe? Ahí sí se escribe. Forma la diada. Okay. ¿Dónde se encuentra el calcio? Secuestrado. Aquí se encuentra la lámina externa del tubo 3. Ahí se encuentra secuestrado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando se produce la onda despolarizadora para contracción muscular del corazón, atraviesa calcio de aquí hacia el interior. Y ese calcio disponible tiene los mismos mecanismos. Se une la troponina C, ¿no es cierto? Para que empuje hacia abajo a la tropomiosina. Y cuando empuja hacia abajo, el sitio activo de lactina queda libre. Y la cabeza de miosina se une inmediatamente con el sitio activo de lactina. Tiene el mismo mecanismo de la contracción, pero difiere entonces en esta constitución, ¿no es cierto?, de los tubos transversos. Sorreando acá, miofibrillas el músculo cardíaco, una diana formada por tubo transverso y una terminal del retículo sarcoplasmático. El calcio se encuentra secuestrado en la lámina en el tubo T, ahí, el tubo T. Que al llegar a la onda exponencial se libera el calcio entonces hacia el interior. Tubo transverso, ¿no es cierto?, en un esquema. Acá, fíjese, mucho más ancho. Fíjate. Estos son, bueno, ahí sarcolema, la miofibrilla, y los tubos transversos. Fíjese, tubos mucho más grandes. Se fija, 2,5 veces más grande que el tubo transverso de la fibra muscular esquelética. Y por fuera tengo entonces una sola cisterna terminal, pero no dilatada tampoco, ¿se fija? Esa razón forma las diadas de ese retículo y esta va a ser una terminal. ¿Qué es lo que forma? Bueno, esta es su línea Z, la diada. La diada, justo, se une, ¿no es cierto? Esta diada se une a nivel de la línea Z. Entonces, en el músculo cardíaco existen dos diadas constituidas por una célula. Entre dos diadas, perdón, ¿no es cierto? Entre dos diadas constituida por un túbulo T y una cisterna terminal del retículo, y esta diada se ubica entonces a nivel de la línea Z. En consecuencia, existe una diada por cada sarcómera. Buen dato para recordarlo para la prueba teórica. Músculo liso, estamos terminando. Es otro tipo que se encuentra en las vísceras. El músculo liso, ¿no es cierto?, posee unos cuerpos densos. Esos cuerpos densos, más oscuros, corresponden o en la equivalencia de la línea Z. Por esa razón están constituidos por la alfa-actinina, que encontramos también la línea Z del músculo esquelético. Entonces, la alfa-actinina representa la línea Z.
Aquí está la fibra muscular, está relajada, aquí está contraída. Posee filamentos delgados de actina y tropomiosina. No posee troponina, esa que se une al calcio. En su reemplazo, posee la otra molécula también que tiene la capacidad de unir calcio, ¿no es cierto? Que corresponde a la calmodulina. Esa transporta el calcio hacia el interior. Posee filamentos gruesos de miosina. Igual, pero la única diferencia entonces que posee el filamento delgado de troponina, perdón, actina y tropomiosina, pero no posee troponina. En su reemplazo está la calmodulina. Y posee filamentos gruesos de miosina, igual que el anterior. Entonces, el músculo liso en general se presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes. Gruesa en esta parte, y delgada en los extremos finos. Entonces, no presenta extensiones transversales, por eso se llaman fibras musculares lisas. ¿Ok? Carece de un patrón estriado que ocurre en el músculo esquelético y cardíaco. Los cuerpos densos están contribuidos a la alfa-actinina y representan la línea Z. ¿Cuál es el cuerpo denso? Eso que está aquí, esos puntos que están ahí más con eso. Esos son entonces los cuerpos densos. ¿Qué más tiene? Posee filamentos delgados de actina y tropomiosina, pero no de troponina. Carecen de troponina. Y en su reemplazo, la calmodulina. Posee filamentos gruesos de miosina. El músculo liso, se parece, aquí podría parecerse un palillo, pero los palillos aquí los extremos son gruesos, pero son, fíjense, en forma de, son una fusiforme, como un uso. Entonces, estas células poseen de 5 a 6 micras de longitud, perdón, de diámetro, y 0,2 milímetros de largo, ¿ya? Están en los vasos sanguíneos. Los pequeños vasos sanguíneos son los pequeños, pero también hay fibras mucho más largas, ¿no es cierto?, en el útero de mamá gestante. Este es un músculo involuntario. Yo no, igual que el cardíaco, yo no participo en la contracción de este músculo. Está regulado por el sistema nervioso autónomo y por hormonas como la bradicina y condiciones fisiológicas locales. Poseen dos tipos de músculo liso. O existen dos tipos, no poseen. Existen dos tipos. Fíjense el nombre. Músculo liso multiunitario. El músculo unitario se caracteriza porque puede contraerse cada célula en forma independiente. Porque cada célula muscular tiene una inervación propia. Este músculo solo puede ser filamento intermedio de desmina. Esto lo vimos en epitelio. Solo tiene desmina y cada célula está inervada con inervación propia. Para garantizar eso, entonces vamos a ver dónde se localiza. Y el músculo liso unitario, este es el músculo visceral de las tripitas. Sus membranas celulares forman uniones con células contiguas y las fibras musculares solo hacen sinapsis con unas cuantas fibras musculares, por lo que estas células musculares no pueden contraerse en forma independiente una de la otra. Entonces se propaga el impulso de una célula a otra, de otra a otra. En cambio, el multiunitario, cada célula está inervada con inervación propia. Estas no. Solo se inervan algunas de ellas nada más. Y de ahí se propaga a las otras células musculares. Este tipo de músculo posee filamento intermedio de dimentina y desmina. El anterior solamente tenía desmina. Tiene dimentina. Veamos ahora dónde se encuentra. El multiunitario,
fíjense, es un corte de conducto deferente, ¿ya? Y este tipo multinodal posee un endomicio, o sea, lo que está entre las células, muy desarrollado. Por ahí viajan, aquí están, por aquí viajan entonces las fibras musculares. ¿Qué estoy diciendo? Por ahí viajan las fibras nerviosas. Por lo tanto, cada célula está inervada con inervación propia. Y este conducto deferente, ¿no es cierto?, garantiza que cuando se eliminan los gametos masculinos, ¿no es cierto?, el aparato reproductor masculino, se contrae todas las fibras al unísono. Todas. Por eso impulsan violentamente los gametos hacia afuera, los espermios. ¿Ok? Esa es cada célula tiene inervación propia en el músculo múltiple, porque tiene mucho endomicio y por ahí viaja entonces la fibra nerviosa para inervar a cada célula. En cambio, el unitario, el músculo visceral, forman entonces estas conglomeraciones celulares. Y solo algunas de estas células están inervadas. ¿Ves? Porque están conglomeradas, unidas. Entonces, falta de estimular a esta y se propaga la estimulación a las otras vecinas. Pero, porque están conglomeradas por juntas. Entonces, el pulso nervioso se propaga de una célula a otra. Este tipo de músculo lo conforma, ¿no es cierto?, el músculo visceral. Ahora, aquí tengo el músculo formando conglomerados celulares, ¿venga? Una tras otra. ¿Y cómo se mantienen unidas? Mediante las fibras reticulares, que la van envolviendo y se ubican entonces en el endomicio. Esta formación de conglomerados de células musculares se caracteriza, ¿no es cierto?, porque determina, donde termina una, aquí da inicio a la otra. Esta parte más ancha, ¿no es cierto?, está unida o se ubica la zona más fina de la célula yacente. Siempre es así. ¿Se fija? Y están rodeadas por endomicio, donde en el endomicio existen fibras reticulares que la envuelven en forma de anillos de barril. Así es el músculo entonces visceral. Esas son las fibras reticulares. Ahora, músculo liso, ¿cómo se introduce el calcio hacia el interior? El músculo liso, el calcio no está en la célula, está en la parte externa. Y lo introduce el interior por una cavéola se denomina. Esas estructuras que están ahí como globitos. Ahí entonces introduce el calcio interior. Y fíjense, todo el perímetro de la fibra muscular tiene cavéola. Entonces, la célula muscular con el ion a través de las cavéolas, que se involucra entonces, se vincula con el artículo sarcoplasmático y participa en el secuestro y liberación de calcio. Entonces las cavéolas incorporan calcio al interior. Esas son las cavéolas. Las células musculares lisas, aparte de tener capacidad contráctil, sintetizan proteínas exógenas para uso extracelular. ¿Qué, por ejemplo, sintetiza? El colágeno, la elastina, los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y factores de crecimiento. El mecanismo de contracción es este. Fíjense, los cuerpos densos están constituidos por la alfa-actinina, al igual que el músculo esquelético y el cardíaco, es decir, representa la línea Z. Semifilamento grueso de miosina y filamento delgado de actina y tropomiosina, pero carece de troponina. La línea Z se inserta miofilamento grueso de miosina y en relación a los miofilamentos delgados se realizan contracciones lineales y laterales. En consecuencia, esta contracción es menos efectiva porque se producen contracciones lineales y laterales. ¿Se fija?
es menos efectiva que el músculo cardíaco y el músculo esquelético. ¿Ok? La fibra muscular lisa crece troponina y en su reemplazo viene la calmodulina. Sí, alguien está gritando. Competencia genérica que usted va a trabajar con personas que le dio el virus de la polio. El virus de la polio, ¿no es cierto?, causa entonces distrofia muscular. Esa persona que tiene la poliomielitis en Chile está radicada. Es una enfermedad, ¿no es cierto?, contagiosa que afecta principalmente el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso, la poliomielitis frecuentemente infecta y destruye las neuronas motoras. En consecuencia, la fibra empieza a adelgazarse, pero no puede contraerse. Y en consecuencia causa debilidad muscular y parálisis aguda flácida. Otra competencia, el desgarro. Entonces, personas que están sometidas a un esfuerzo extraordinario de elongación muscular, se produce el rompimiento de la fibra muscular y eso es el desgarro. Y usted, posterior a la reparación, va a tener que hacer rehabilitación. Entonces, sucede por un producto de una super elongación. Estos son los atletas que hacen ejercicio muy fuerte. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, de repente sufren desgarro. Los basquetbolistas, ya, los que corren, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ok, y los calambres, ¿no es cierto?, o rampa, es una acción dolorosa, ¿no es cierto?, un espasmo muscular involuntario que se contrae bruscamente y genera entonces dolor. ¿Ok? Porque esta contracción se realiza por el ciclo anaeróbico. Entonces, el depósito de ácido láctico genera ahí el dolor. No voy a hablar más de los calambres porque todos hemos sufrido algún, ¿no es cierto?, calambre. Distrofia muscular, ¿no es cierto? Hay un terapeuta, ¿no es cierto?, ocupacional, enseñándole a caminar a un niñito que tiene bastones y tiene acné. Entonces, va a ser un grupo de enfermedades hereditarias que pueden que generan entonces debilidad del músculo cardíaco, y la degeneración del músculo. Por eso el músculo hay que estarlo manteniendo, por si no se degenera. Ahora, el ejercicio no aumenta el número de fibras musculares, sino que aumenta el diámetro de la fibra muscular. Ahora, esto puede producir también, afectar el músculo cardíaco y puede producir insuficiencia cardíaca. ¿Qué patología? Atrofia. Fíjense, una atrofia muscular, cómo produce un adelgazamiento de la fibra muscular y ese músculo está atrofiado. Entonces usted tendrá que enseñarle a hacer ejercicio para rehabilitar entonces el músculo. ¿Ok? Disminuye entonces la atrofia, el diámetro de las fibras musculares o disminución de estas fibras que eran de diámetro grueso, ahora son más delgadas. Ahora puede ser parcial o completa, pero ahí está usted, ¿no es cierto?, con sus terapeutas para rehabilitar a estas personas. Miastenia gravis no la produce usted, pero eso produce, ¿no es cierto?, relajación, enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad del músculo esquelético voluntario, sobre todo, ¿no es cierto?, los párpados. Entonces la persona, como existe debilidad, no puede abrir su ojito, el párpado. Puede producir también, ¿cierto?, expresión en las regiones faciales, ¿no es cierto?, la masticación, el habla, puede tener entonces varias implicancias. El movimiento de los ojos, los párpados, etc. La miastenia gravis. Eso es todo para musculatura. ¿Ok? Okay. Las 5, me queda una hora. Sí. Luciana. 50 minutos. 50 minutos, exactamente. 5 minutos break para que llegue la Constanza, que no llegamos.
La Constancia me dice que va a llegar, no está presente ni la Antonia. ¿A quién le dejó la responsabilidad de grabar? No sé quién. Ok. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todas están ahí grabando nomás. A ninguna veo su cara. Ay, yo la apagué porque se me iba el internet. Bueno, 5 minutos de break y yo cierro esta presentación y ahora entonces la siguiente que es tejido nervioso. Ahora, en nuestros compromisos, mis queridos estudiantes y estimados estudiantes, hasta aquí llegaría la primera prueba. Hasta tejido muscular. En consecuencia, yo siempre doy una semana. A partir de la próxima semana, ¿ya? Nosotros ya podríamos entonces hacer la evaluación teórica. Y son de alternativa, vale decir, A, B, C, D, I, igual que la prueba PSU. Es lo mismo. Y la prueba, ustedes la van a responder en una hoja de respuesta, igual que la PSU. Yo no la corrijo, la corrige un computador. Pero yo a ese computador le coloco las preguntas alternativas, las buenas. Entonces, escanea mi respuesta correcta y después pasa todas las pruebas. En 5 minutos puede corregir 500 pruebas el computador, así como lo hace la PSU. Es rápido. ¿Ok? Pero el computador reconoce el lapigrafito, igual que en la PSU. No se puede borrar en la hoja de respuesta. Si se borra, hay que hacerlo muy delicadamente. No se puede doblar la hoja de respuesta. Si se mancha, no se corrige. Entonces el computador, toda esa zona manchada, no la corrige. Por lo tanto, disminuye su puntaje. Si ese día produce un borrón grosero, usted me pide cambiar la hoja de respuesta. ¿Ok? Bueno, profe. Entonces, Tan si es bajito que le escucho, Ay, a ver si me escucha. ¿Ahora me escucha mejor? mejor. Profe, entonces, ¿la prueba quedaría para qué día? ¿O todavía no hay ningún día? No, pues no hay ningún día porque no está la Constanza, pues, ni la Antonia. Pónganse de acuerdo, le pongo un email para que la Antonia y la Constanza fijen ustedes el día de la prueba. Ahora, como estamos a puerta de terminar, no es bueno, no es recomendable usar el tiempo de clase en evaluaciones. Además, porque las salas son chicas. Yo los separo, igual que la prueba de la aptitud académica. Y a veces hago 2 formas, la A y la B. Todas las pruebas tienen las mismas preguntas, pero la A puede estar en la 15, ¿no es cierto? Y en la 7, en una prueba, por ejemplo. Pero para hacer la primera prueba, voy a hacer todas las pruebas, van a estar entonces, las preguntas van a estar, ¿no es cierto?, iguales para todos. La 1 va a estar en la prueba para la Camila, para Benjamín, ¿no es cierto?, para Daniela, ¿ok? Para que no se vayan a producir, pero para que no se copien y pasen información, los separo, ¿ya? Asiento por medio. ¿Ok? Bueno, profe. Muy bien. Bueno, profe. Ya está. Mientras tanto, no los veo a nadie. Todos tienen apagados sus computadores, su cámara. Ya, yo voy a terminar mi presentación para abrir la otra presentación. No se me vayan. No se me vayan. Ahí estoy cerrando.